En mi 10º año como médica de Médicos Sin Fronteras en África, me encontré con mi exmarido, Diego. Frunció el ceño al verme. Jessica, ¿te molesta tanto verme que preferiste esconderte hasta aquí, cuando nos divorciamos hace 10 años? Sí, fue bastante desagradable. Su amante vino a buscarme, una chica de poco más de 20 años, diciendo sin parar que ella y él eran el verdadero amor y que yo debía dejarle el lugar. Yo se lo dejé. Dejé los papeles del divorcio y me fui, durante 10 años. Jamás pensé que lo volvería a ver aquí. Pasé a su lado. Tomé de la mano a mi hijo, que acababa de salir de la tienda, y me dispuse a irme, pero él se interpuso. Este es mi hijo. Fastidiada, lo aparté. Estás imaginando cosas. Capítulo 1. Tomé la mano de mi hijo para marcharnos, pero Diego volvió a bloquear nuestro camino. Jessica, detente. Su voz llevaba esa presión indiscutible, autoritaria, absoluta. ¿Cuántos años tiene este niño? Volteé el rostro, evitando su mirada, mientras tiraba de Lucas hacia la tienda médica. No tiene nada que ver contigo. 9 años, dijo la edad con una precisión inquietante, su tono tan seguro que me tensó el corazón. El año pasado publicaste su pastel de cumpleaños. Había 9 velas. Me detuve de golpe y lo miré. Había eliminado todos sus contactos después del divorcio, y aún así él seguía observándome en secreto. Lucas, asustado por la tensión, se escondió detrás de mí y preguntó en voz baja: «Mamá, ¿quién es ese señor?» «Un desconocido». Acaricié su cabello suave para tranquilizarlo, pero me encontré con la mirada repentinamente helada de Diego. Él dio un paso hacia adelante, observando los rasgos de Lucas. Los párpados dobles y la nariz recta, idénticos a los de Diego, solo profundizaron sus sospechas. «¿Un desconocido?», se rió con amargura, con burla y contención. «Jessica, ¿te atreves a decir que él no tiene nada que ver conmigo? Te fuiste tan rápido. ¿Ya sabías que estabas embarazada?» «Ya dije que no». Subí la voz, atrayendo las miradas de varios médicos alrededor. 10 años de tranquilidad se rompieron. Todo lo que forcé a enterrar volvió a aparecer bajo sus preguntas. Temiendo perder el control, tiré de Lucas para rodearlo, pero Diego me sujetó la muñeca. La aparté como si me hubiera quemado. «Diego, llevamos 10 años divorciados». Mi voz tembló, aunque traté de mantenerme firme. «Tú fuiste el que traicionó nuestro matrimonio. Tú dejaste que ella viniera a exigirme que me apartara. ¿Con qué derecho vienes ahora a interrogarme?» Él se quedó quieto. Su mirada se oscureció y su tono se suavizó un poco. Lo que pasó entonces, tenía razones. «Jessica, dame la oportunidad de explicarlo. Y dale a este niño el derecho de conocer la verdad. La verdad es que yo ya tengo una nueva vida. Él tiene una familia completa. No necesita a nadie más metiéndose». Enderecé la espalda, intentando mantener la calma, aunque por dentro estaba hecha un caos. Conocía a Diego. Cuando él decide algo, nunca suelta. El viento africano levantó 10 años de polvo, removiendo los recuerdos que creía enterrados. Diego y yo alguna vez fuimos la pareja que todos envidiaban. Él, el estudiante estrella de informática. Yo, la belleza del campus de medicina. Me persiguió durante 3 años. Lo rechacé muchas veces por la diferencia de clases entre nuestras familias, pero aún así él venía cada mañana a mi dormitorio con desayuno. Día tras día, año tras año, recuerdo sus ojos, brillantes, determinados, diciendo que yo era la mujer que quería para toda la vida. Finalmente nos juntamos. El año de nuestra graduación. Su madre se negó a que Diego se casara conmigo por mi origen familiar. Él peleó con su familia durante medio año. Incluso se mudó de casa. Al final, su madre cedió. Nuestra boda fue grandiosa, llena de detalles pensados por él. Delante de todos dijo: «Jessica, desde hoy te protegeré toda la vida. No dejaré que sufras ni un poco». Los primeros años de matrimonio fueron tan dulces como la miel. Aunque estuviera ocupado con su empresa, siempre encontraba tiempo para cenar conmigo, ver películas antiguas. Yo creí que esa felicidad duraría para siempre, pero todo cambió cuando empezamos a intentar tener un hijo. Capítulo 2. En el tercer año de nuestro matrimonio, aún no teníamos hijos. Los exámenes médicos mostraron que mi cuerpo estaba bien. Solo tenía demasiado estrés, pero la madre de Diego no lo aceptaba. Cada vez que me veía, sus palabras estaban llenas de acusaciones. «Casarse con una gallina que no pone huevos, nuestra familia se va a quedar sin descendencia por tu culpa». Al principio, Diego me defendía, discutía con su madre, pero conforme las veces aumentaban, él comenzó a perder la paciencia. Cuando su madre me criticaba, él dejó de hablar. Empezó a consentir en silencio. Yo sabía que él estaba entre dos fuegos, pero ser abandonada por la persona más cercana duele más de lo que puedo expresar.
Lo que lo hizo aún más frío fue que su madre empezó a arreglarle citas disfrazadas de reuniones de negocios. Al principio yo todavía lo enfrentaba. Lloraba, lo cuestionaba. Él me consolaba y decía que era pura apariencia. Pero después, los perfumes en él cambiaban uno tras otro. Llegaba cada vez más tarde. A veces, ni siquiera regresaba por la noche. Hasta que encontré un pintalabios en su coche, uno que definitivamente no era mío. Lloré y lo enfrenté, pero él perdió los estribos por primera vez. Jessica, estás haciendo un drama. Es algo que dejó una clienta. ¿Crees que trabajar tan duro es fácil? A partir de ahí, nuestras peleas aumentaron, y el silencio hostil se volvió rutina. Luego dijo que estaba demasiado cansado y no quería molestar mi sueño. Así que se mudó al cuarto de huéspedes, y allí se quedó 2 años. Durante esos 2 años, vivimos como desconocidos bajo el mismo techo. Aparte de lo imprescindible, casi no hablábamos. A menudo me sentaba sola en la sala vacía, mirando el lugar en la cama donde él solía dormir, con un vacío enorme dentro del pecho. Sabía que nuestro amor ya había sido desgastado por los celos, las acusaciones y la indiferencia, pero en aquel entonces yo aún tenía un rastro de ilusión. Pensaba que si aguantaba un poco más, todo volvería a ser como al principio, hasta que aquella mujer apareció en nuestra puerta, y comprendí completamente. Hay cosas que, una vez rotas, jamás se pueden recomponer. Nunca olvidaré ese día. Diego había dicho 3 días antes que iría a una ciudad cercana por trabajo, pero 3 días después, de repente sonó el timbre. Pensé que Diego había vuelto antes. Con el corazón lleno de alegría, corrí a abrir la puerta, pero afuera estaba una chica joven a la que nunca había visto. ¿Tú eres Jessica?, preguntó, con hostilidad abierta. Asentí, sintiendo que algo malo venía. Me llamo Elise. Pasó junto a mí sin pedir permiso y entró en la casa, sentándose en el sofá como si fuera suyo, observando todo con descaro. Soy la novia de Diego. Hoy vine a decirte que es hora de que te hagas a un lado. La miré sin poder creerlo. Debes estar equivocada. Yo soy la esposa de Diego. No estamos divorciados. Y Liz soltó una carcajada burlona, como si hubiera escuchado algo absurdo. Jessica, deja de engañarte. Diego no te ama. Él me ama a mí. La única razón por la que no se ha divorciado es porque te tiene lástima. Pero ya no quiero que él siga sacrificándose. Como él no quiere ser el villano, lo seré yo. Sacó su teléfono y me mostró una foto. En ella y Diego estaban acurrucados juntos, con un hotel 5 estrellas de la ciudad como fondo. Te dijo que estaba de viaje por trabajo, pero no salió de la ciudad. Estos días ha estado conmigo, y todas esas noches que no volvía a casa, también estaba conmigo. Sentí como si una mano invisible apretara mi corazón hasta quitarme el aire. Y Liz se puso de pie y se acercó, mirándome desde arriba con superioridad. Vete por tu cuenta. Llevas años ocupando el lugar de esposa y ni siquiera puedes darle un hijo. ¿Crees que lo mereces? Diego necesita una mujer que pueda darle hijos y ayudarlo en su carrera, no una inútil que solo vive de gratis. Sus palabras fueron cuchillos clavándose uno tras otro. Sabía que no podía seguir siendo débil. La miré y pronuncié con claridad. No te creo. Quiero que Diego me lo diga en persona. Perfecto, dijo Elise, sonriendo con más arrogancia aún. Sabía que no lo creerías tan fácil. Vamos. Te llevaré con él, que él mismo te diga la verdad. Capítulo 3. Sentí como si toda la fuerza hubiera sido arrancada de mi cuerpo, pero aún así, de manera inexplicable, la seguí. No sabía si quería comprobar la verdad, o si simplemente estaba caminando hacia mi golpe final. Llegamos a la puerta de un salón privado en un club de lujo, y Liz no abrió la puerta. En cambio, me indicó que escuchara. Dentro, se escuchaban voces familiares, la de Diego y las de algunos de sus amigos. Diego, ¿no te da miedo que Jessica se enfade si se entera?, preguntó un hombre. Diego suspiró y se tomó de un trago la copa frente a él. No tengo otra opción. Mi madre no deja de presionarme. Al principio pensaba tener un hijo con otra mujer y llevarlo a casa para callarla, pero luego conocí a Elise. Es joven, bonita, sensata. Nada de esos líos que vienen después del matrimonio. Estar con ella me hace sentir una felicidad que no sentía desde hace mucho tiempo. ¿Y si Jessica lo descubre? Con ese carácter, si tu ropa huele a perfume, te arma un drama de horas. Diego soltó una pequeña risa. ¿A dónde podría ir? Sin mí, no puede hacer nada. Lleva tantos años conmigo. Creo que puede aprender a hacer la vista gorda. Además, Elise ni siquiera tiene un título oficial. Ya he sido bastante injusto con ella. Ya no escuché el resto. Mis oídos zumbaban. La vista se me nubló. Parecía que todo el mundo giraba. Así que, en sus ojos, mi valor era ese. Una mujer que podía ser apaciguada con un título. Una que, según él, no podía sobrevivir sin él. Todos esos años de amor,
No valían tanto como una muchacha coqueta que había aparecido de la nada. Y Liz observó cómo me quebraba, con una sonrisa triunfante en su rostro. Ahora sí lo crees, ¿verdad, Jessica? Sé lista. Vete pronto. Será mejor para ambas. No le respondí. Simplemente salí tambaleando del club. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Las gotas frías golpeaban mi cara, mezclándose con mis lágrimas. Cuando regresé a casa, estaba empapada de pies a cabeza. Ni siquiera me cambié de ropa. Fui directamente al escritorio. Saqué papel y bolígrafo, y sin dudarlo un solo segundo, firmé mi nombre en los papeles del divorcio. Después de terminar, tomé el teléfono y marqué un número que llevaba años sin tocar. Era de mi profesor de la universidad, quien en su día me recomendó con insistencia para entrar al programa de Médicos Sin Fronteras. En aquel entonces, mi corazón estaba lleno de Diego, lleno de nuestro pequeño hogar, así que rechacé la oportunidad. Cuando contestó la llamada, ya no pude contenerme. Llorando, dije, «Profesor, ¿aún queda un cupo en aquel programa de Médicos Sin Fronteras?» Hubo unos segundos de silencio. Luego llegó su voz cálida. «Jessica, ¿eres tú? Eras la mejor estudiante que tuvimos cuando te casaste al graduarte. Nos dio mucha pena. Qué bueno que por fin has recapacitado y vuelves a la medicina. Ese cupo, lo guardé todos estos años, esperando tu decisión». Al colgar, una luz tenue apareció en mi corazón. Por primera vez en mucho tiempo, quizá irme de aquí, dejar a Diego, marcharme a un lugar lejano para hacer lo que realmente deseo. Era mi verdadero destino. A la mañana siguiente, dejé los papeles de divorcio firmados sobre la mesa del salón, sin dejar una sola palabra. Arrastré mi pequeña maleta y subí al vuelo hacia África. Pensé que no volvería a tener ninguna conexión con Diego en toda mi vida, pero inesperadamente, 10 años después, en esta tierra lejana, volvimos a encontrarnos. Mirando al hombre agresivo frente a mí ahora, hablé, «Diego, lo de antes ya quedó en el pasado. Yo ya empecé una nueva vida. Lucas es mi hijo. No tienes ninguna relación con él. Por favor, vete. No vuelvas a entrometerte en nuestra vida». Capítulo 4. Tal vez hablé demasiado bruscamente, porque Diego me miró fijamente, con una mirada profunda y sostenida. Antes de marcharse, creí que por fin aquella farsa había terminado. Pero no esperaba que poco después apareciera de nuevo, esta vez trayendo a Elise con él al campamento médico. Ese día estaba vacunando a los niños del lugar cuando vi a Diego y Elise acercarse desde lejos. Después de 10 años, Elise ya no era aquella joven arrogante y altanera. Iba del brazo de Diego, con una actitud íntima, tranquila, sin un ápice de provocación. Más bien parecían un matrimonio que llevaba muchos años compartiendo la vida. «Jessica, qué coincidencia». Elise habló primero, con un tono tan natural que parecía que éramos antiguas amigas reencontrándonos. «Diego y yo vinimos a visitar a los niños de aquí y, de paso, trajimos algunos suministros». Señaló a los trabajadores que venían detrás. Estaban descargando cajas llenas de medicinas, comida y materiales escolares. Diego permanecía a su lado, mirándola con suavidad. Alzó la mano y apartó un mechón de su cabello, con un gesto íntimo y familiar. «Gracias», respondí sin emoción, sin mirarlos, mientras seguía vacunando al niño frente a mí. «Jessica, estos años deben haber sido muy duros para ti». Y Liz se acercó, con un tono perfectamente calculado de compasión. «Siempre me sentí culpable por lo que pasó. La verdad, Diego y yo tampoco tuvimos total control de la situación. Ahora por fin podemos estar juntos abiertamente, y de corazón deseo que tú también seas feliz». Sus palabras no tenían veneno, hasta parecían llevar una pizca de disculpa, pero esa imagen de ella y Diego, tan perfectamente armonizados, era más insoportable que cualquier provocación directa. Así que, al final, mi marcha hace 10 años, no fue más que ayudarlo a resolver un estorbo. No contesté, solo aceleré el ritmo de mi trabajo. Entonces Lucas salió corriendo de la tienda. Al ver a Elise, parpadeó con curiosidad. Elise enseguida se agachó, sonriendo con dulzura, intentando tocarle la cabeza. «Este debe ser tu hijo, ¿verdad? Qué tierno. Se parece un poco a Diego». De inmediato jalé a Lucas hacia mí, evitando su contacto. «Todavía tenemos trabajo. Con permiso». Tomé a Lucas de la mano y me dispuse a irme, pero Diego se interpuso, bloqueándonos el paso, mirándome fijamente. «Jessica, ya está todo arreglado. Mañana vendrá un médico. Voy a hacerme una prueba de paternidad con Lucas». «No estoy de acuerdo». Rechacé sin pensarlo. «Diego, no te pases». «No es pasarme. Es mi derecho, y también el de Lucas». Sus ojos se clavaron en los míos, firmes, decididos. «Sé que estás enfadada, pero nunca, ni por un segundo, he dudado que Lucas sea mi hijo.
La prueba es solo un trámite. Cuando se confirme, no permitiré que sigan viviendo así aquí. De verdad no sabía de dónde sacaba tanta confianza. Hemos vivido muy bien aquí, y si dejaras de insistir en esto, viviríamos aún mejor. Sabía que si se hacía la prueba, la paz de Lucas se rompería para siempre. Justo cuando la tensión empezaba a desbordarse, una figura familiar apareció en la distancia. Jessica, ¿qué ocurre? La voz masculina era cálida y firme. ¿Hermano mayor? Diego preguntó atónito. ¿Qué haces aquí? Me giré. Era Kevin, el líder de nuestro equipo médico, y también el hombre al que Diego había llamado su hermano mayor durante años. Pero antes de que Diego pudiera decir algo más, Lucas se soltó de mi mano, corrió hacia Kevin y se lanzó a sus brazos. Alzó la cabeza con una sonrisa dulce y brillante, y gritó, «¡Papá!». Capítulo 5. El grito de Lucas dejó a todos congelados en su lugar. La expresión firme de Diego se hizo añicos al instante cuando miró, incrédulo, al niño acurrucado en los brazos de Kevin. Luego giró bruscamente hacia mí, y después otra vez hacia Kevin. «Hermano mayor», ¿cómo lo llamó? Kevin sostuvo a Lucas con seguridad y, con suavidad, le despeinó el cabello. Miró a Diego, hablando con absoluta calma. «Me llamó papá». «¿Qué tiene de raro?» «Es imposible». La voz de Diego se elevó de golpe, sus ojos pegados a Lucas y Kevin como si el mundo hubiera cambiado de eje. «Él se parece tanto a mí, debería ser mi hijo». «Hermano, tú, ¿cuándo?» «En el segundo año después de tu divorcio con Jessica». Kevin lo interrumpió. Su mirada pasó por Elise, cuyo rostro se había puesto blanco, y se detuvo finalmente en mí. «Jessica y yo nos casamos. Lucas es nuestro hijo legal, y lo he visto crecer desde bebé». Me quedé inmóvil, con los dedos apretados por la pequeña mano de Lucas. Los recuerdos, bajo la mirada cálida de Kevin, comenzaron a cobrar nitidez. Cuando llegué por primera vez a África tras mi divorcio, mi primera parada fue la República Centroafricana, un lugar donde los conflictos armados estallaban casi cada semana. Apenas bajamos del avión, nos topamos con un enfrentamiento armado. Nos refugiamos en un albergue improvisado, atendiendo día tras día a heridos bañados en sangre y miradas llenas de desesperación. 3 meses después, durante una misión de rescate, caímos en una emboscada. Una bala rozó mi brazo. A una enfermera la alcanzó un disparo en la pierna. Corrí sobre un terreno lleno de piedras afiladas, cargándolas sobre la espalda, hasta que las piernas me fallaron. Justo cuando estaba por caer, un todoterreno se detuvo bruscamente junto a nosotras. Kevin asomó la cabeza por la ventana y su grito de «sube» atravesó las detonaciones como un salvavidas. Era el jefe temporal de nuestro equipo médico en aquel entonces, sereno, firme, guiando a una pequeña unidad que vino a rescatarnos. Ese día trató mi herida. Sus manos eran rápidas, pero increíblemente delicadas. Solo me dijo, «No tengas miedo, estoy aquí». Más tarde supe que era el hermano mayor de Diego. Había abandonado a la familia hacía años. Cansado de los matrimonios arreglados y del machismo en su hogar, se unió a Médicos Sin Fronteras para vivir como él quería. Sabía todo sobre mi pasado con Diego, pero nunca lo mencionó. Cuando me veía mirando historias clínicas en silencio, me dejaba una taza de café caliente. Cuando lloraba por un rescate fallido, se sentaba conmigo fuera del campamento a mirar las estrellas sobre la sabana africana. Nuestro cariño nació en esos rescates hombro con hombro, donde la vida y la muerte rozaban cada día. Él entendía mi vocación, mi amor por la medicina, y el deseo silencioso que guardaba, un hogar, un lugar al que pertenecer. En el tercer año tras mi divorcio, me entregó un anillo elaborado con piedra local y me preguntó si quería quedarme y hacer de ese lugar nuestro hogar. Asentí. Él me abrazó con fuerza. «Jessica, desde hoy, no dejaré que nadie vuelva a herirte, y nunca estarás sola». 1 año después nació Lucas. Sus rasgos tenían, curiosamente, un leve aire de Diego, pero Kevin tomó mi mano y me dijo, «Los niños son inocentes. El amor que le demos borrará cualquier sombra del pasado». Y cumplió su palabra. Lucas creció en el seno del equipo médico. Kevin le enseñó a reconocer hierbas, a leer el cielo nocturno, a entregar suministros a los niños locales. Lo convirtió en un niño alegre, noble y valiente. Para Lucas, Kevin no era solo un padre, era el padre insustituible. La voz de Diego temblaba ahora, como si no pudiera aceptar lo que veía. «Pero él claramente parece a mí». Parecerse no significa ser tuyo. Kevin colocó a Lucas detrás de él, protegiéndolo. «Diego, tú elegiste dejar ir a Jessica. Tendrías que haber sabido que hay cosas que, una vez perdidas, nunca vuelven». Y Liz, a su lado, soltó un suspiro de alivio y se aferró al brazo de Diego. Sin duda, tampoco esperaba que todo tomara este rumbo. Diego nos miró a los tres, a mí, a Kevin, a Lucas, y por primera vez,
En los ojos del hombre que antes rebosaba orgullo y seguridad, apareció la confusión, la impotencia, la pérdida. Abrió la boca para decir algo. Pero al final, lo único que hizo fue apretar los puños con fuerza. Capítulo 6. La confrontación terminó completamente mal. Cuando Diego finalmente se fue con Elise, miró hacia atrás, y en sus ojos, además de resentimiento, había algo más, una emoción compleja que no supe interpretar. Esa noche, el viento en el campamento era un poco frío. Kevin y yo nos sentamos junto a la fogata afuera de la tienda. Lucas ya dormía dentro. ¿Sigues pensando en lo de hoy? Kevin me pasó una taza de agua tibia. La tomé. El calor calmó el malestar en mi pecho. No esperaba volver a verlo así. Tarde o temprano iba a ocurrir. Kevin miró la fogata. El fuego brillaba en sus ojos. La verdad, hace tiempo sé que él te ha estado vigilando. Hace 3 años donó suministros a través de la Cruz Roja Internacional y pidió específicamente que fueran enviados a nuestro campamento. Solo que nunca dio la cara. Me quedé helada. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Para qué? ¿Qué habría cambiado? Giró hacia mí, sus ojos suaves. El pasado ya pasó. No quería que volviera a desordenarte la vida. Solo no esperaba que viniera en persona. Y mucho menos, con Elise. El nombre de Elise me provocó una punzada. Pero enseguida respiré hondo y lo dejé pasar. Ella ha cambiado mucho. Ya no es tan agresiva como antes. La gente puede cambiar. Sí, pero algunas cosas nunca cambian. Kevin me dio una palmada ligera en el hombro. No importa lo que quieran. Mientras yo esté aquí, no dejaré que te lastimen a ti ni a Lucas. Me recosté sobre su hombro, sintiendo la tranquilidad envolverme. Todos estos años, gracias a él, pude encontrar un hogar en esta tierra árida, pero no sabía que esa paz no duraría. 3 días después, 2 todoterrenos entraron al campamento levantando nubes de polvo. En cuanto el motor se apagó, la madre de Diego, Oriana, bajó furiosa, seguida de varios guardaespaldas. Me vio al instante. Yo estaba examinando a un niño cuando ella se abalanzó sobre mí, señalándome con el dedo mientras gritaba: Jessica, maldita seas. ¿No te bastó con seducir a mi hijo Diego que ahora vienes a seducir a Kevin? ¿Qué le hicimos a tu familia para que vengas a destruir a mis 2 hijos? Su chillido atrajo a médicos, enfermeros y aldeanos por igual. Lucas, asustado, se escondió detrás de mí, aferrándose a mi ropa. Fruncí el ceño y me levanté, colocándome delante de él. Señora, cuide sus palabras. Kevin y yo somos esposos legales. Aquí no existe ninguna seducción. Oriana soltó una carcajada fría, sus ojos afilados como cuchillas. Una mujer que ni hijos puede tener. Te divorcias y aún así no te comportas. Vienes a África a buscar otro hombre. Kevin es el más prometedor de la familia. ¿Cómo fue tan ciego de casarse con una mujer de segunda mano? Mamá. Kevin llegó apresurado. Nos colocó a Lucas y a mí detrás de él. ¿Cómo puede hablar así? Jessica es mi esposa, la única mujer que he querido casarme. Estar con ella es mi decisión. ¿Tu decisión? Oriana temblaba de furia. ¿Sabes lo que ella le hizo a Diego? No podía darle un hijo y aún así no soltó el puesto. Lo obligó a buscar otra mujer. Y ahora viene a aferrarse a ti para quedarse con los bienes de nuestra familia. Basta. La voz de Kevin se elevó de golpe. Usted sabe perfectamente la verdad. Usted presionó a Jessica para tener hijos. Usted le organizó citas a Diego. Y usted permitió que Elise fuera a provocarla. Jessica sufrió muchísimo en esa casa y usted nunca hizo nada. Oriana se quedó sin palabras por un segundo, pero enseguida volvió a gritar. No me importa. Te divorcias de ella ya. En nuestra familia no vamos a dejar entrar a una mujer como ella. En ese momento, Diego y Elise llegaron corriendo. Al ver la escena, Diego frunció el ceño y trató de detener a su madre. Mamá, ya basta. Hablemos en casa. Oriana lo apartó de un empujón, llorando dramáticamente mientras me señalaba. Mírala. Ya dejó arruinado tu matrimonio y ahora quiere arruinar el futuro de tu hermano. Hoy no me voy hasta que ella deje a Kevin. Elise abrió la boca como si quisiera decir algo, pero Diego la detuvo con la mirada. Ella me observó. En sus ojos había emociones mezcladas, lástima, culpa, y una pizca de alivio imposible de ignorar. Capítulo 7. Jamás me divorciaré de Jessica. La voz de Kevin fue firme, sin dejar espacio para discusión. Si no puedes aceptarla, entonces no volveré a esa casa nunca más. Tú. Oriana estaba tan furiosa que la vista se le nubló. Casi se cayó, y Diego tuvo que sostenerla. Hermano, ¿por qué haces esto? Diego miró a Kevin. Mamá solo piensa en lo mejor para ti. Jessica, ella es maravillosa. Kevin lo interrumpió. Todos estos años, tú no tienes idea de cuántas vidas has salvado en África.
de cuanto ha sufrido. Ella es bondadosa, valiente, responsable, mejor que cualquier mujer que yo haya conocido. Poder casarme con ella es la mayor fortuna de mi vida. Luego me miró, con unos ojos cálidos, capaces de derretir cualquier hielo. Jessica, siento que hayas tenido que soportar tanto. Negué con la cabeza y tomé su mano. Una calidez profunda me llenó el pecho. Con él defendiéndome así, todas las acusaciones y gritos parecieron de repente insignificantes. Al ver a Kevin tan determinado, Oriana empezó a llorar y a hacer un escándalo. ¿Qué pecado cometió nuestra familia? Los 2 hijos embrujados por la misma mujer. Diego, dile algo a tu hermano. ¿Ya olvidaste lo que ella te hizo? Diego me miró con una expresión difícil de descifrar. Estos días, seguramente ya había investigado bastante. Sabía lo que había vivido en África. Sabía lo que Kevin y yo habíamos construido. Sabía que ahora éramos una familia. Abrió la boca, pero solo suspiró. Mamá, él ya es adulto. Tiene sus propias ideas. No lo sigamos presionando. Inútil. Oriana le lanzó una mirada llena de desprecio. Antes también estabas hechizado por ella. Y ahora sigues defendiéndola. Si no fuera por ella, tú ya tendrías 2 hijos. Al mencionar hijos, el cuerpo de Diego se tensó. Inconscientemente, miró hacia Lucas detrás de mí. En sus ojos había culpa, pérdida, y un deseo callado que ni él mismo entendía. Lucas, asustado, se escondió más en mis brazos. Kevin lo notó y se agachó para levantarlo. No tengas miedo, Lucas. Papá está aquí. Oriana tembló de rabia al ver esto, pero ya no pudo replicar. Ella conocía muy bien el carácter de Kevin. Cuando tomaba una decisión, nadie podía cambiarla. Al final, bajo la insistencia de Diego, Oriana se marchó a regañadientes. Antes de subir al coche, me lanzó una mirada venenosa. Ya verás, cuando todos se fueron, el campamento recuperó su calma. Kevin sostuvo a Lucas, acariciando suavemente su espalda para tranquilizarlo. Miré su perfil y sentí una profunda gratitud. Kevin, gracias. ¿Por qué me das las gracias? Giró la cabeza y me sonrió. Protegerte a ti y a Lucas es mi responsabilidad. Diego no se fue con los demás. Se quedó allí, a poca distancia, mirando la escena de nosotros 3, una familia completa, y sus ojos se llenaron de soledad. Liz se acercó y tiró suavemente de su brazo. Diego, vámonos a casa. Pero él no se movió, murmuró. ¿De verdad cometí un error hace tantos años? El cuerpo de Liz se tensó, luego respondió en voz baja. Eso ya pasó. Ahora estamos bien, ¿no? Pero sus palabras no lograron suavizar la expresión de Diego. Él observó cómo Kevin y yo compartíamos una sonrisa tranquila. Algo le oprimió el pecho, dejándolo sin aire. Recordó la forma en que yo le sonreía del mismo modo, con los ojos llenos de luz, como recalentarme la cena una y otra vez mientras lo esperaba, como lo apoyé durante los años más difíciles de su emprendimiento, y cómo él, presionado por su madre, tentado por el exterior, perdiendo la paciencia, perdiéndome a mí, había expulsado de su vida a la mujer que lo amaba con todo su corazón. Ahora, yo tenía a alguien que sí sabía valorarme, un hombre que me protegía sin dudar, y una familia cálida, y él, solo podía quedarse ahí, mirando desde la distancia, ahogándose en su arrepentimiento. Capítulo 8. La visita de Oriana fue como lanzar una piedra a un lago en calma. Las ondas se extendieron poco a poco, perturbando toda la tranquilidad. Diego empezó a aparecer con frecuencia en el campamento. Ya no mencionaba la prueba de paternidad, ya no insistía ni me presionaba, simplemente observaba a Lucas desde lejos, con una mirada llena de emociones mezcladas. A veces traía suministros urgentes, a veces se quedaba de pie fuera de la carpa médica, observándome atender a los pacientes, y Liz venía con él de vez en cuando. Pero la mayoría de las veces, Diego venía solo. Un día, Lucas jugaba fútbol en un terreno abierto del campamento. Se resbaló y cayó, raspándose la rodilla. Diego pasó justo por allí, se apresuró instintivamente, estirando la mano para ayudarlo, pero Lucas retrocedió, vigilante. ¿Quién eres tú? Mi papá vendrá a ayudarme. La mano extendida de Diego quedó suspendida en el aire. En su rostro apareció una tristeza profunda. Miró la herida en la rodilla de Lucas y habló con cuidado. Déjame limpiarte la herida. Sí, no te dolerá mucho. Lucas negó con la cabeza, terco. No, voy a esperar a mi papá. En ese momento, Kevin llegó, observó la escena y no dijo nada. Simplemente se inclinó, levantó a Lucas en brazos, y sacó el desinfectante que siempre llevaba, limpiando suavemente la herida. Diego permaneció a un lado, mirando los movimientos expertos de Kevin. Mirando cómo Lucas se acurrucaba obediente en sus brazos.
Una punzada dolorosa atravesó su pecho. De pronto entendió. Había cosas que realmente se habían ido para siempre. Si no hubiera cometido aquellos errores, quizás Lucas habría sido su hijo. Si hubiera aguantado un poco más, tal vez ellos también habrían sido la familia feliz al atardecer. Hermano, Diego habló al fin, con voz ronca. En aquel entonces, ¿ya sabías que Jessica estaba en África? Los movimientos de Kevin se detuvieron por un segundo. Luego asintió. Sí, siempre seguí sus noticias. Cuando supe que se unió a Médicos Sin Fronteras, sentí preocupación y también orgullo. Después pedí ser transferido a este campamento para poder cuidar de ella. Entonces, ¿te gustaba desde hace mucho? Sí, Kevin no lo negó. Desde la primera vez que la vi en la universidad, pensé que era especial, pero en ese entonces, ella solo tenía ojos para ti. Diego soltó una risa amarga. Entonces, perdí a la mejor persona hace mucho tiempo. Recordó. Kevin alguna vez le advirtió que me tratara bien, que no dejara que las presiones externas dañaran su matrimonio. Pero él, arrogante, lo había ignorado. Ahora lo lamentaba profundamente. En ese instante, Liz llegó apresurada, nerviosa. Diego, algo grave pasó. Nuestro proyecto de inversión local se cayó. El socio rompió el contrato de repente y se llevó parte de nuestros fondos. El rostro de Diego se volvió sombrío. ¿Qué? ¿No habíamos cerrado el trato? No lo sé. Se negaron a todo. No quieren seguir. Liz estaba desesperada. Si la cadena de financiación se rompe ahora, la pérdida será enorme. Diego frunció el ceño y dio media vuelta. Iré a revisarlo. Caminó unos pasos. Luego volvió la vista hacia donde estábamos Kevin y yo. En sus ojos había impotencia y frustración. Pero al final, se fue. Observé su figura alejarse rápidamente, sin sentir absolutamente nada. Sus problemas ya no tenían relación conmigo. Nuestras vidas ya no estaban conectadas. Kevin, como si leyera mis pensamientos, tomó mi mano. No pienses demasiado. Nosotros solo debemos vivir bien. Asentí y miré a Lucas en mis brazos. Ya no lloraba. Miraba la pradera lejana con curiosidad infantil. El sol del atardecer bañaba la tierra de un dorado cálido y tranquilo. Sabía que en el futuro todavía habría tormentas, pero mientras tuviera a Kevin y a Lucas a mi lado, tendría el valor de enfrentar todo. Capítulo 9. El proyecto de Diego, tal como se temía, terminó en un desastre. Después de que el socio se fugara con los fondos, desapareció sin dejar rastro. El proyecto tuvo que parar por completo. No solo perdieron toda la inversión, sino que también enfrentaban multas del gobierno local. Diego estaba exhausto, corriendo de un lado a otro todos los días buscando soluciones. Pero nada funcionaba. Liz ya no tenía la elegancia ni la seguridad de antes. Seguía a Diego por todas partes, su rostro marcado por la fatiga y la ansiedad. Un día, mientras yo compraba medicinas en el hospital del pueblo, me encontré con ellos. Diego ya no era ni la sombra del hombre altivo de años atrás. Liz, junto a él, tenía los ojos llenos de preocupación. Al verme, se sorprendió por un instante, pero enseguida se acercó, con un tono casi suplicante. Jessica, ¿podrías ayudarnos con algo? Me sorprendió, pero asentí ligeramente. Dime. Nuestros fondos se agotaron por completo. Habíamos prometido donar materiales a la escuela local, pero ahora no podemos cumplir. La voz de Liz temblaba. Los niños llevan semanas ilusionados. Si los decepcionamos, no sé cómo soportarlo. Tú eres muy respetada aquí. ¿Podrías ayudarnos a buscar una solución? Miré su rostro demacrado. No sentí ni una pizca de compasión. Aún podía recordar claramente la forma en que irrumpió en mi casa años atrás. Arrogante, prepotente. ¿Por qué tendría que ayudarte? Pregunté fríamente. Liz apretó los labios, con culpa en la mirada. Lo que hice entonces estuvo mal. Era joven, estúpida, cegada por el enamoramiento, y te lastimé. Lo he lamentado todos estos años. Miró de reojo a Diego, que esperaba a unos metros. Creí que sería feliz con él, pero estos años, su madre nos ha presionado para tener un hijo, y su familia siempre ha sido un peso. Y Diego nunca pudo olvidarte. Yo solo fui un reemplazo. Nada de eso tiene que ver conmigo. La interrumpí. Puedo preguntar por los materiales, pero no prometo nada. Los ojos de Liz se enrojecieron. Gracias, Jessica, aunque no resulte, te lo agradezco igual. No respondí y simplemente me fui. De vuelta en el campamento, le conté a Kevin lo ocurrido. Kevin lo pensó un momento. Podemos ayudar. El equipo médico coopera con algunas organizaciones benéficas. Quizá podamos reunir lo necesario. Gracias a esa colaboración, varias organizaciones extendieron la mano. Poco después, logramos reunir suficientes suministros para la escuela. Liz vino especialmente a agradecerme,
con los ojos llenos de gratitud. Jessica, muchísimas gracias. Hizo una pausa antes de añadir. Diego, estos días habla mucho de ti. Dice que si hubiera sabido comprenderte mejor, si te hubiera valorado, todo sería diferente. Sonreí levemente sin responder. ¿Para qué servía el arrepentimiento? Hay heridas que, una vez abiertas, ya nunca vuelven a cerrarse del todo. Unos días después, Diego y Elise se marcharon de África. Antes de irse, Diego vino a verme. Se quedó de pie en la entrada del campamento, con la mirada llena de emociones mezcladas. Jessica, gracias. No me lo agradezcas. Ayudé a los niños, no a ti. Asintió levemente, guardando silencio durante mucho tiempo. Por fin habló. Estos días he pensado mucho. Aquella época, te fallé. Fui egoísta, ciego, y destruí nuestro matrimonio con mis propias manos. No busco tu perdón, solo quiero que seas feliz. Luego miró a Lucas, que jugaba riendo mientras Kevin lo levantaba en brazos. Dile a Lucas que le deseo lo mejor, que escuche a su papá, que sea un niño valiente y bondadoso. Asentí. Se lo diré. Diego me miró una última vez, como si quisiera grabar mi rostro en su memoria. Después se dio la vuelta y subió al avión con Elise. Observé el avión desaparecer en el cielo, con el corazón completamente en calma. Aquellos recuerdos cubiertos de polvo, como la arena del desierto africano, ya habían sido llevados por el tiempo. Kevin llegó a mi lado y tomó mi mano. Todo ha quedado atrás.